dispararon contra el grupo donde estaba esta persona que murió. Ay, santo Sí, Dios. qué tremendo. Balearon al grupo, parece. Sí, Pero el que murió fue de los que estaban bloqueando. Sí, sí, sí. Ah, Eso dice la entonces ya noticia. tenemos mártires. Sí. Qué mal, sí, cabal. Ay, sí, qué tremendo. Ya tenemos mártires. Bueno, entonces ya estoy grabando. Buenas noches, bienvenidos. Me alegro ya. Miren, ya es la penúltima sesión, ¿verdad? Como que Entonces, nada, ya terminamos. sí, entonces yo tengo un material que quiero compartir con ustedes. Ya se los pasé a su chat, al chat pues de Y la escuela. licenciada, ya Hay lo dos materiales, uno para la clase de sapienciales y otros sapienciales y históricos. otro es para libros históricos, una especie de un resumen global. A veces van a encontrar, uno está un poquito más esquemático, más sencillo, el otro pues está un poquito más desarrollado con el material que ustedes ya saben. Pero yo quisiera como ir aterrizando, ese material se los dejo ahí, quiero compartírselos, pero antes de compartírselos, quisiera que viéramos primero con algo razonado, sin grandes esfuerzos de querer pues entrar en crisis, sino que algo natural, espontáneo, cuando nosotros hablamos de los temas sapienciales, de los libros sapienciales en general. Si yo les hablo a ustedes de los libros sapienciales, ¿qué es lo que ustedes así, sin ninguna manera de estresarse, de ir a buscar conceptos, palabras difíciles? No, fácilmente, como diría el cantante Elvis, suavemente. ¿Qué me pueden decir ustedes que son los libros sapienciales? Y así en poquititas palabras y con mucho sentido, ¿qué es lo que transmiten? ¿Qué se les ocurre a ustedes? pues una palabra que se me viene a la mente es el temor de Dios, licenciada. ¿Cómo se llama? Yo creo que eso fue un elemento común digamos, la mayoría de estos libros, ¿verdad? Y lo comentaba Julita el día anterior. Ujú. Eh, entonces, digamos, sí, el temor de Dios y la exhortación, pues, que se nos hace a buscar la sabiduría, ¿verdad? Bueno, pero Y de hecho ya el temor de Dios ya es sabiduría. La esencia de los conceptos que contienen y los valores que nos quiere transmitir la Biblia, las Sagradas Escrituras, licenciada, Ajá. como Pues esa yo esencia. creo que también la sabiduría en el buen vivir, o sea, cómo vivir bien para estar de acuerdo con Dios. Bueno, digamos, si queremos hacer una síntesis a lo que está diciendo Loti, a lo que está diciendo Minor y Margarita, digamos, el bien vivir, digamos, desde estos libros es tener temor a Dios. Pero porque ese es el principio de toda la sabiduría. Pero Entonces, ese es un valor, ese es un principio, ese es un fundamento, pero ¿cómo yo practico o encarno ese temor de Dios? ¿Cómo en palabras muy sencillas, cómo yo puedo saber si yo realmente practico ese tema de todos los libros de la los sabiduría, mandamientos. los mandamientos? Licenciada, y si cumplo, digamos, me esmero, me preocupo por agradar a Dios, Pero a través de los mandamientos. vivir conforme, sí, sus normas, sus lineamientos, como dice acá en Margarita, los mandamientos. Para mí es una enseñanza, ¿verdad? Para que el ser humano pueda vivir conforme el pensamiento de Dios. Ah. Bueno, pero es que saben que todas esas respuestas están muy bien,
pero muy complicadas, no son sencillas. Porque Sí, cuando ya hablamos del pensamiento de Dios, híjole, ¿quién conoce el pensamiento de Dios? Cuando ya decimos los mandamientos, se dice fácil, pero ya vemos que ahí nos somatamos todos, porque el mismo Pablo dice que el decálogo tiene la posibilidad de señalarnos qué no debemos hacer. Pero oigan lo que dice Pablo. Pablo dice, no nos da la fuerza. O sea, la fuerza no sale de nosotros para cumplir los mandamientos. Entonces, fíjense que si ustedes dicen eso, cumplir los mandamientos, bueno, resulta que no puedo. Tener temor de Dios, bueno, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo encarno? Pues yo creo que se ¿qué hace más? más amando a Dios, pues, ¿Cómo? conociendo a Dios o amándolo, pues, porque si uno lo ama, no quiere hacerle daño. Conociendo a Dios y amándolo. Bueno, todas esas respuestas son buenas y son teóricas. Yo quisiera tal vez algo más práctico, algo que sea práctico, algo que yo pueda, por eso les decía, sin mucha complicación, sin estresarme, sin esforzarme ni siquiera, algo espontáneo. Yo digo, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes si tienen sed? ¿Qué hacen? Toma agua. Ahí está, fácil. No tuvieron que pensar tantísimo y complicarse, ¿verdad? Si no tienen un vaso con la mano, si no tienen la mano que es de ahí desde el chorro, es decir, yo lo que tengo es sed y satisfago esa sed. Entonces, necesito el agua. Las respuestas son así. Cuando uno entiende algo, las respuestas son espontáneas. ¿Qué dirían ustedes que diríamos, no solo que expresa, sino como diría Maynor, exhorta todos los libros sapienciales? ¿A qué exhortan? ¿A qué exhortan? A ser justos podría ser Al uno. amor al prójimo, al amor a... Hacer el bien, licenciada, a nuestro prójimo. Pues sí, todo eso. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Se cansan pronto? De repente aquella persona no me cae tan bien y entonces resulta que ya me cansé de hacerle el bien porque no. ¿Qué dicen ustedes? A ¿Ah? mantener esa motivación por continuar practicando los La principios. oración. La oración sobre todo. Ya se fijan que esto parece piñata. Sí, piñata. Hay una palabra a lo que la sabiduría, los salmos, proverbios, y pues porque hablan de cantar de los cantares, que hablan del amor y todo, pero para hacer algo, hay algo en el pueblo de Israel que no es especulativo, sino porque todo lo que ustedes están diciendo es especulativo. ¿Saben qué es esa palabra, verdad? Sí. ¿Qué es? No. ¿Qué es especular? Es estar pensando o diciendo algo que no he sido podido comprobar. No lo he podido Que no hay experimentar. experimentar. Entonces, tanto el temor de Dios, los mandamientos, tienen como fundamento y base algo que es la experimentación de ese amor que en el libro de la sabiduría se va a presentar como sabiduría, no como un atributo de Dios, sino como una esencia. Y en Cantar de los Cantares como el amor más extraordinario, y en los salmos como la forma de alabarlo, de pedirle, bueno, de todas las maneras como yo puedo expresar, porque los salmos son eso, expresión de ese temor, de lo que yo vivo, de las injusticias, de si viví los mandamientos, si me fue mal porque no los viví, todo eso está, pues, en parte, en algunos libros narrado, y en los otros libros, pues no está narrado, sino que este es como un poema, como un himno, como un canto,
Pero lo que está a base de todo lo que ustedes dijeron, que está bien todo lo que ustedes dijeron, El es amor de la Dios. experiencia, Experiencia. experimentar ese ser como sabiduría, ese ser como amor, experimentarlo, experimentarlo. Porque si yo no tengo esa experiencia, pues entonces el tema se vuelve especulativo. Especulativo. Y O sea, todo lo que vemos, tanto en el otro curso de los libros históricos, es que el pueblo de Israel experimenta las cosas grandes que hace Yahvé, porque no se les olvide que en todos los libros sapienciales e históricos, ¿quién es el protagonista? ya ve. Dios, sí, él es el protagonista. ¿Y qué es lo que el himno, la narración, la sabiduría qué es lo que nos transmite de Dios? ¿Qué es lo que nos dice de Dios? Amor. Toda su benevolencia con los diferentes grupos y en los diferentes momentos, tanto de la historia como de los grupos, de las Todo personas. lo que ha hecho. O sea, Ujú, el lo que protagonismo es de Dios. Él es el protagonista de toda la Sagrada Escritura. Él es el que se revela, él es el que tiene la iniciativa de darse a conocer, él es el principio y fundamento absolutamente de todo. Entonces, la narrativa viene, pues eso, narrando esas magnificencias, esas obras de Dios que dejan a las personas pues así maravilladas de lo que Dios ha hecho, porque hay una realidad, eso no lo puedo hacer yo, eso lo hizo Dios y pues ciertamente no lo hizo porque yo lo mereciera, y ahí viene la otra experiencia que es la del amor, lo hace porque nos ama, y entonces va todo, y entonces ya si yo experimento ese amor y veo esas maravillas, ya entra el elemento del temor, porque yo no quiero separarme de esa realidad magnánima. No puedo, no quiero, porque ya la experimenté. Y entonces ahí viene entonces el decálogo, que viene a ser como una orientación al amor, ¿verdad? Como una atracción, como decir, mira, si quieres mantener esta relación, pues haz estas cosas lo mejor que puedas. Y entonces ahí entra el temor de Dios. O sea, yo puedo, tal vez me llama la atención hacer algo que me satisface más, pero luego digo yo, bueno, pues es que no vale la pena perder pues esa relación tan magnánima, tan cercana, tan sabia, todo lo que va expresando la narración de los libros, pues entonces no vale la pena. Entonces renuncio muchas veces a hacer eso, pero porque hay un fundamento más importante, que es querer mantener esa relación, esa permanencia, esa intimidad con el amor. No sé si me doy a entender, si captan qué es lo que más o menos se va desarrollando, no solo en los libros sapienciales, pero en los libros sapienciales, como dijo Minor y Julita anteriormente, pues la sabiduría es ese temor, pero ese temor yo no lo puedo tener si no he experimentado el amor de la relación, la grandeza de lo que ha hecho. Si yo dijera, por ejemplo, ¿cómo es que Dios ha sido protagonista en la vida de ustedes? Entonces, ustedes pues ya saben, el protagonista es Dios, pero la narrativa pues sería contarme qué es lo que ha hecho Dios en la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y entonces ahí ya viene pues lo que dice la justicia, pero la justicia empieza por darle el lugar a Dios que le corresponde. Ahí empieza la justicia, porque que si a Dios, que es Dios, no le doy el lugar que le corresponde en mi vida, entonces no puedo tener, esa es la justicia más grande que puede haber, y de esa vendrán las otras, ¿verdad? Que son humanas, pero pues esa es la que va a ir como orientando mi vida, ¿verdad? Eso no está solo en los libros sapienciales, está en todos los libros.
porque si ustedes ven la narrativa de cada libro, pues lo que narra de formas distintas es lo que Dios ha hecho, ¿o no? Esa es la historia de la salvación, por eso se llama historia de la salvación, porque son hechos que Dios ha realizado para salvar a la humanidad. ¿Qué dice Viene, usted? viene siendo algo así, licenciada, como en las Sagradas Escrituras se narran las diferentes experiencias que son la evidencia de la existencia de un Dios magnánimo, amoroso. ¿Podría ser algo así? Bueno, en la Biblia narran las personas lo que ellos experimentaron, pero imagínense ustedes, solo piensen un poquitito, ¿qué me importa a mí que Moisés haya creído? Y bueno, está bien, pues yo puedo creer que Moisés creyó, pero eso, ¿de qué me sirve a mí si yo no tengo la experiencia que tiene Moisés? O sea, lo que hace la Biblia es, los libros de la Biblia, es mostrarme cómo Dios ha actuado con esas personas, pero para que yo entienda que Dios actúa así igual conmigo. Pero si yo no hubiera leído eso, yo no sabría que Dios ha actuado así, sino que yo hubiera pensado que son cuestiones naturales y que todo el mundo goza de eso. No sé si me explico. No, lo Pero al experimenté. poderlo leer y decir, eso pasó ahí, eso hace también que yo pueda empezar a pensar, no, sí, seguro esto es obra de Dios. A mí también me ha pasado eso. ¿Podría ser eso? Podría ser eso o podría ser al revés. Podría ser, por ejemplo, como la persona del campo que siembra una semilla y no hace nada más. Y entonces cuando él ve cómo se va desarrollando esa semilla y cómo le va dando después el alimento, pues no necesita leer ningún texto para saber que eso lo hizo alguien más que él solo puso ahí la semilla. Claro que si yo saco a ese ser de mi vida, pues le doy otra interpretación, ¿verdad? Pues Claro. es así es la naturaleza, qué sé yo, cuántas interpretaciones, distintas perspectivas sobre ese tema. Pero como aquí estamos en el tema bíblico, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es la perspectiva que tienen las personas que han experimentado. O sea, con todo lo que ustedes dijeron que está bien, la única palabra que faltaba Vale. para que tuviera el sentido verdadero del aprendizaje de lo que estamos haciendo es que todo lo que estamos estudiando teóricamente, pues es que nosotros tenemos que partir para comprenderlo desde nuestra experiencia, porque de lo contrario, pues es un poquito como extraño que yo sí crea que el resucitado se le apareció a Pablo o a Saúl, ¿verdad? A Saulo, pero yo no crea en el resucitado. No tiene ningún sentido que yo crea que Pablo lo experimentó y yo no lo puedo experimentar. No sé si me doy a entender. Leerlo como algo ajeno a uno, ¿verdad? Claro. Entonces, en cambio, si yo veo, como dice Loti, en la experiencia de Pablo, yo digo, bueno, eso me interpela y dice, bueno, yo habré tenido esa experiencia alguna vez o yo no me, se supone que a Pablo nunca se le olvidó. Entonces, pero si yo no estoy tan consciente de esa experiencia, una de dos, o no la he tenido o ya la tuve y ni siquiera sé qué es eso. ¿Verdad? Licenciada, ¿Qué ese, manda? ¿Qué manda? lo entiendo así, esta sabiduría como el sentido que le podemos dar en la experiencia de sufrimiento que hayamos vivido, en nuestra experiencia en el sufrimiento o también en el gozo, ¿verdad? Pero en el sufrimiento, ante todo, porque creo que es lo que nos mueve, es lo que hizo en la vida de nosotros un antes y un después. Entonces, lo veo desde lo comprendo más sobre la experiencia vivida y les doy un mejor sentido, les doy un gran sentido a estas lecturas porque ya lo viví, ya sufrí. No sé
si se Bueno, entiende. sí, sí, Ajá. en el tema del sufrimiento, por ejemplo, si yo quiero ver el tema del sufrimiento y veo Job, todo lo que experimenta Job como sufrimiento, y me veo a mí, bueno, por mucho que yo haya sufrido, no es ni la mitad de lo que ha sufrido Job, ¿verdad? Porque es que a Job se le juntó absolutamente todo, 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 lo económico, lo biológico, lo espiritual, o sea, no había una situación de su persona que no estuviera afectada, ¿verdad? Y entonces tenía un combate espiritual con sus amigos de que tenían una teología de la recompensa, ¿verdad? De remuneración, y entonces él dice, pues no, y está todo el libro se debate en eso, se debate en eso, pero luego hay una frase al final del libro donde que desde el principio se nos dice que Job era un hombre justo, era un hombre bueno, que era temeroso de Dios. Fíjense que dice ahí, de eso dice el libro de Job, temeroso. Sin embargo, al final, cuando experimenta verdaderamente a Dios, Job dice, te conocía solo de oídas. Realmente no te conocía de oídas. Hasta ahora, mis ojos, o sea, pasó de algo especulativo, que era bueno, era un hombre religioso, piadoso, justo, era un buen hombre, pero le faltaba eso, fíjense. Y entonces eso está en labios de Job al final del libro. Te conocía solo de oídas. Y entonces ahí es cuando el libro me interpela a mí como sabiduría, decir, bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Ya lo conoces realmente o lo conoces solo de oídas? ¿Lo experimentas realmente? ¿Lo has experimentado? ¿O solo repites por tradición lo que te han dicho y ahí vas, con alguna curiosidad por aquí, con otro interés por allá, pero sin experimentar, sin tener esa relación, esa convicción de la experiencia? Es que la experiencia da una convicción, que no, Sí. que pase lo que pase, usted no puede negar lo que le pasó. Por ejemplo, como dice Rosana hace un ratito, el sufrimiento es un elemento importante porque usted no se lo van a contar. Usted sabe lo que sintió, lo que le dolió, lo que le costó salir, lo que lloró. Eso no es pues, eso es algo que usted vivió. Y cuando en ese momento, que es casi que cuando la gente dice tocó fondo, pues en la forma que sea, y experimenta, pues salir de ese fondo y se da cuenta que no puede, que no pudo salir por sus propias capacidades o qué sé yo, y entonces, pues ve esta experiencia y eso, pase lo que pase, no va a poder, que le dijera yo, nadie le va a poder decir que eso no fue así. Podrán darle otras interpretaciones, pero ahí es donde la persona está ubicada donde está. Fíjense que todos esos temas, porque se fijaron, ¿verdad? Que vimos deuterocanónicos, o sea, vimos libros sapienciales que en un primer momento no entraron en el canon bíblico por distintas razones. La semana pasada lo que pusimos es las razones por qué decían que no estaban, pero también si nos detuvimos a leer un poquito y a entender, nos damos cuenta de que esas razones pues no tienen fuerza, porque en la Biblia pues en muchas historias se narran acontecimientos pues incluso depravados, ¿verdad? A nuestro parecer hoy. Entonces muchos libros tendrían que quitarse, ¿verdad? Si uno no lleva el hilo conductor, por ejemplo, pues poniendo, no en libros sapienciales, pero sí en libros históricos, tema de David. ¿Por qué David, por qué David realmente es una persona tan importante
si ha pecado tanto, 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 tanto y de tantas maneras y de tantas formas, y luego vamos a decir que Jesús es hijo de David. ¿Cómo podría yo, fácil, así sin necesidad de entrar en crisis, ¿verdad? Y entrar en grandes filosofías, ¿cómo podría decir yo, por qué este personaje es tan central, tan vital, si fue tan pecador, poniéndolo así como una manera de hablar actual? ¿Qué me dirían ustedes? Piensen un ratito y voy a compartirles un poquito en lo que ustedes piensan un poquito. Voy a ver si logro compartirles el material que tengo. Piensen un poquito, ahorita voy a compartir. Ok. ¿Ya tienen alguna respuesta? Bueno, licenciada, digamos, hay una característica de David que se me viene a la mente y es que eh, su corazón era como el de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es eso si pecó tanto? Y fue adúltero, mandó a asesinar a la esposa, mató un montón de gente, hubo una serie de, incluso de violaciones en su familia. Claro, pero aún así se mantenía él fiel a Dios. Él se arrepintió, digamos, ahí sí que de corazón. eh, Pero ¿se acuerdan al final cuando leímos aquel pasaje de que perdona a aquel señor, pero luego le dice a su hijo Salomón que cualquiera que lo mate? ¿Se acuerdan? Sí. Fíjense que hay que comprender los temas que están en los escritos, que se van desarrollando en todos los libros. Resulta que el fundamento de eso es la promesa que Dios le ha hecho a David, que va a mantener, una que es como su hijo, que es su hijo que lo ha engendrado. Eso está en los Salmos, eso está en Proverbios, eso está en Sabiduría, eso está en los libros históricos, eso está en Primera de Reyes, bueno, está en Samuel, está por todos lados. Pero la promesa empieza desde Abraham. Entonces, Dios cuando promete algo, lo cumple, porque es Dios.
Y entonces él ha prometido. Y ciertamente que David humanamente peca. Y como dice Minor, se arrepiente y entra en un proceso pues de conversión. Pero acuérdense que Saúl pecó y resulta que le quitaron el trono, le quitaron la unción. ¿Cómo pueden ustedes explicar eso? Que no está escrito así. Que a Saúl no le hizo promesa el Señor, licenciada, sino que Pero fue lo con ungió, David. lo ungió es revestirlo con su espíritu y lo hizo a través de un profeta. Hay un tema que es recurrente de la promesa y que David no falló en eso nunca, en la idolatría. Es decir, él humanamente como humano falló todas las veces que pudo hacer, usó su criterio, todo lo que ustedes quieran. El tema de Salomón y el tema de Saúl son temas de idolatría. O sea, es no darle el lugar a Dios que le corresponde y dárselo a otro. ¿Se acuerdan? Que Saúl fue a buscar a una Pitonisa. Sí, ¿se acuerdan? entiendo. Entonces no se fió de Dios. Y Salomón, con toda la sabiduría que tenía, hizo alianzas con otros pueblos, pero al casarse trajo su cultura, su religión, y entonces hubo una mezcla. Entonces, des en cuenta cuál es el hilo conductor que va llevando todos los libros. Entonces, la promesa viene desde el capítulo 12, versículo 1 al 3. Ahí empieza, se renueva con Isaac, con Jacob, después se renueva. Y cada alianza es una renovación de la promesa. Entonces va el tema de la promesa y el tema de la alianza. Las personas que van saliendo, van recibiendo esa promesa y que la asumen, la encarnan, se comprometen y son instrumentos de Dios. Le creen a Dios y ahí van. Y luego terminan su misión, viene el otro, viene Josué, tiene su misión, entonces luego van los jueces, que ellos no son ungidos, tienen esa parte nada más de que tienen una misión y luego desaparecen. No hay, algunos tendrán una pequeña biografía, otros no, pero des en cuenta que el tema que va desarrollándose es la promesa y David es fiel a Dios y a su promesa. Humanamente comete grandes pecados, pero la misericordia de Dios perdona grandes pecados, porque grande es su amor. Pero si uno lo saca de la vida, le da el lugar que a él le corresponde, a uno mismo o a otra ser, cosa, lo que sea, pues entonces ya uno sustituyó. Jesús va a decir eso. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro corazón puesto en cosas que se mueren, pues ahí se muere nuestro corazón también. Pero si nosotros lo tenemos puesto donde, y ese es el temor de Dios, la sabiduría, saber que es el Creador, que es el Señor, y pues por justicia le corresponde, no porque sea una obligación que el mandamiento me diga amar a Dios sobre todas las cosas, santificar su nombre, no usar su nombre en vano, pues es que eso es lo lógico, lo natural, el sentido común de alguien que realmente ha hecho todo por mí. Y entonces esos 3 mandamientos, que no son mandamientos, sino que son el sentido común de querer mantener una relación con un ser al que experimento, pues entonces pues va luego desarrollándose con cómo va a ser mi relación después con las demás personas y conmigo mismo. Pero todo lleva el mismo matiz, que es mantener esa relación, y a eso pues se le llama sabiduría. Así de sencillo.
no es muy complicado, ¿o sí? Sí lo comprendemos, así como usted lo explica también, licenciada. Ahí le vamos encontrando Pero poco a poco. el sentido. Muchas gracias, porque la verdad es que sí, nos abre mucho la Ay, mente, sí. porque lo explica muy, muy bien para nosotros y tiene razón, pues hay cosas que uno no analiza. Bueno, entonces vean, pues aquí tienen ustedes el contenido de lo que más o menos hemos ido viendo y tienen es pequeño porque tiene pequeñas hojas. Ustedes tienen un trabajo para la semana entrante que va a ser su nota. Es que ustedes vayan viendo, esto ya lo vimos, porque todo va a decir lo mismo, pero que ustedes vayan captando de cada libro alguna cosa que les llame sobremanera la atención, y ya sea que saquen una pregunta para explicarla o saquen una pregunta porque no le encuentran la respuesta. O sea, tienen que sacar 10 preguntas, y aunque sea una de cada libro. Aquí tienen ustedes los libros sapienciales, aquí tienen la lírica, que lo vimos, y entonces aquí viene una nota muy sencilla para trabajar esta presentación, que es todo esto, ustedes lo pueden leer, pero realmente aquí ya, mire, ya vamos por la página 10. O sea que aquí les dan una explicación con diversas concepciones de sabiduría, y entonces nosotros vamos enriqueciendo el tema de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos ido estudiando. Y entonces voy a darles ese ejemplo, nos queda un minuto. Y luego también tengo, en el otro es más, este es más literatura, pero el otro es más presentación. Entonces, para que nosotros tengamos como un esquema en la mente, ya sea porque ustedes saquen una pregunta de cada libro que les inquiete, que les llame la atención, que les impacta, que no se habían dado cuenta, que pueden encarnar o cómo encarnarlo, en fin, como ustedes quieran presentar la pregunta, como una duda, como algo que ustedes van a explicar, porque ustedes mismos tienen que dar la respuesta. O sea, ustedes hacen la pregunta y tratan de encontrar la respuesta de lo que ustedes mismos se están preguntando. Entonces, 10 preguntas, decía, licenciada. y 10 de esta y 10 de libros históricos, y dentro de 8 días, que es la última sesión, pues solo las vamos a compartir, qué es lo que ustedes hicieron, un poco para enriquecer el grupo, y hoy ya he hablado bastante, entonces ya les toca a ustedes hablar un poquito en esta última sesión, ¿verdad? Y entonces, se fijan que aquí hemos visto en los sapienciales que hay distinta forma, género literario, distinta forma de contar el hecho. Nos queda un minuto, se va a acabar, ¿verdad? Entonces ya saben que en 10 minutos nos volvemos a juntar. Ustedes pueden ir leyendo ahí, adelantando y dándose cuenta de eso, de las distintas